Hola, bienvenidos y gracias por su sintonía. Hoy estaremos leyendo los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis. Y es increíble, pero en estos 2 capítulos verdaderamente podemos apreciar el plan perfecto de Dios para toda la humanidad. Pero primero vamos a empezar con una pequeña oración. Te damos gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia que son tan grandes, mi Dios. Nuevamente, mi Dios, nos presentamos delante de ti, Padre, para pedirte sabiduría, mi Dios, entendimiento, Padre, para poder entender lo que hay aquí en tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Vamos a empezar con el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1. El apóstol Juan dijo: vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esto como que se nos hace muy difícil de entender, que no va a haber más mar ni tierra. Los textos de referencia aquí son Isaías 65:17, que dice: pues he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 63:22 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. En 2 de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el versículo 2 Juan continúa diciendo: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Texto de referencia aquí es Isaías 52:1, que dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Isaías 61:10 dice: y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Continuamos con el versículo 3 y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto que dice aquí es algo literal, no figurativo. Dice: y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Textos de referencia aquí es Ezequiel 37:27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Continuamos con el capítulo 21, versículo 4 de Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Texto de referencia aquí es Isaías 25:8. Dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y el capítulo 25 de Isaías, versículo 19 dice: y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. El versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El versículo 6 dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Textos de referencia aquí es Isaías 55:1. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer.
venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Continuamos con el versículo 7 que dice, el que venciere, yo le daré todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Texto de referencia aquí es 2 de Samuel 7, versículo 14. Dice, yo le seré a él por padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Aún así, dentro de esa tierra nueva y esa ciudad nueva, Dios va a corregir y a castigar a todos sus hijos. En Primera de Crónicas 17:13 dice, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Aunque nos corrija, no quitará de nosotros su misericordia. El verso 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. El verso 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de la ira de las plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Texto de referencia aquí, Ezequiel 42, dice, en visiones Dios me llevó a la tierra de Jerusalén y me puso en un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Continuamos con el capítulo 21, verso 11, que dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres escritos que son los de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Texto de referencia aquí es Ezequiel 48 del 30 al 34. Continuamos con el versículo 14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Texto de referencia aquí, Ezequiel 40, versículo 3. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Continuamos con el verso 16. La ciudad se halla establecida en cuadro, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombres, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopracio, el andécimo jacinto, el deudécimo amatista. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de puro oro, transparente como vidrio. Texto de referencia aquí es Isaías 54, 11 y 12. Dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunco, y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Eso se lo mostró el Señor al profeta Isaías miles de años antes de que suceda. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y
y el Cordero es su lumbrera. Eso está tremendo. Texto de referencia aquí es Isaías 60:19. Dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. En el verso 24 dice: y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones en ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora continuamos con el capítulo 22 de Apocalipsis. El versículo 1 dice: me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Textos de referencia aquí es Ezequiel 47:1. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Zacarías 48:14 dice: acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. El versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos cada mes, 12 frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Texto de referencia aquí es Génesis 2:9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra a otro árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 3: y no habrá más maldición en el trono de Dios, y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Texto de referencia aquí es Zacarías 14:11. Dice: y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Verso 4 dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Texto de referencia aquí es Isaías 60:19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Daniel 7:18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Continuamos con Apocalipsis 22:6 y dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Verso 17 dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El verso 16 dice: y me dijo: no selle las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Texto de referencia aquí es Isaías 40:10. Dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro.
Isaías 60:11 dice: tus puertas serán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Salmo 28:4 dice: dales conforme a su obra y conforme a la pericia de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Verso 13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Texto de referencia aquí es Apocalipsis 1:8, que dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6 dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo el primero y yo también el postrero. Apocalipsis 1:17 y 2:8. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 2:8 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Continuamos con el verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Textos de referencia aquí: Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí quiero compartir algunos comentarios de algunos siervos del Señor. Un pastor dijo en una ocasión que el enemigo nunca toma a Dios por sorpresa haciendo sus maldades, sino que Dios permite que el enemigo haga ciertas cosas para después Dios usarlas como enseñanzas para beneficio de sus hijos, y con eso mismo darle al enemigo en la cabeza. Por ejemplo, aquí dice que después de que el enemigo hizo que Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, en Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pues esto era lo que Dios quería desde el principio, que los creó, que el hombre supiera el bien y el mal para que hicieran sus propias decisiones. Ahora, la otra parte del versículo también tiene su propósito. Dice: ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Se han preguntado ustedes por qué Dios no quería que el hombre viviera para siempre? Y esto es porque Él quería una familia de hijos e hijas de billones y billones. Y la tierra no tiene la capacidad para tanta gente. ¿Se pueden imaginar cuántas generaciones hay en miles y miles de años? Habría billones y billones de personas sobre la tierra. Por ejemplo, y si apenas vamos a entrar en la primera etapa del Apocalipsis y faltan 2 etapas más. Y dicen los expertos que desde Génesis al tiempo actual ya van cerca de 4000 años. Y no se sabe con exactitud cuánto más falta hasta el final del libro del Apocalipsis. Pero la verdad es que faltan miles de años más para llegar a los capítulos que estamos leyendo ahora. Así que definitivamente la tierra no tiene la capacidad para albergar a tanta gente. Por eso Dios le puso cierto límite de años al cuerpo humano, que es un tiempo limitado, para que las personas hagan su propia decisión de aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal y vengan a ser parte de la familia de Dios, para que aunque su cuerpo muera, su espíritu vivirá por la eternidad. Esto es solo una observación que viene a mi mente de ciertas predicaciones que he oído. Bueno, continuamos con el versículo 22:15.
mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Textos de referencia aquí es Isaías 55:1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 18 dice, y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía del libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Textos de referencia aquí es Deuteronomio 4:2. Aquí le dijo el Señor a Moisés, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y el verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Verso 21, la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. Pues llegamos al final del libro de Apocalipsis. Y en estos últimos 2 capítulos es que realmente podemos entender y apreciar el plan perfecto de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo para toda la humanidad. Mientras iba leyendo estos capítulos del libro, no sé si a ustedes también les pasó que de momento se llegaron a preguntar, pero ¿por qué Dios no acaba de una vez por todas con el diablo? Y así se termina todo el problema. Como dice un dicho por ahí, que muerto el perro, se acaba también la rabia. Pero meditando en estos últimos capítulos, me di de cuenta de la grandeza, el poder, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Él está dispuesto a esperar miles y miles de años para reunir una familia de billones y billones de hijas e hijos, porque aún faltan varios miles de años más para esto que está aquí en estos últimos capítulos suceda, para que vivamos con Él por toda la eternidad. Porque Dios no quería una familia de robots, Él quiere habitar con una familia de verdad. Él nos creó con libre albedrío para que de nuestra propia voluntad decidiéramos entregar nuestras vidas para ser parte de su familia, y de nuestra propia voluntad le adoremos y le demos la gloria y la honra como nuestro Padre desde ahora y por toda la eternidad. Ahora que ya tenemos una mejor definición del libro de Apocalipsis y cada uno de los 3 acontecimientos que hay dentro de este libro, en los próximos videos me voy a estar enfocando en el acontecimiento de los 7 sellos, que será la segunda venida del Señor Jesús y donde se dice que será aquí lo del milenio. Voy a estar compartiendo algunos consejos de mi pastor de México y algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón para que nos preparemos para su segunda venida. Pues es todo por ahora. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús.